1 Corintios 7, verso 17. Pues hemos visto ya las dos secciones anteriores. Dice así la palabra del Señor. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así también haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Ese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino en guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te den cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre que quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y os la quisiera evitar. Pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedara así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Gracias damos al Señor por su palabra, gracias damos al Señor por esta continuidad de 1 Corintios 7. Y hemos titulado esta serie de mensajes Consejos Divinos, ¿verdad? El consejo divino sobre el matrimonio, el divorcio, la soltería y el nuevo matrimonio. Ya en temas anteriores, cuando comenzamos el capítulo 7, estuvimos hablando en los primeros versos acerca sobre los consejos del matrimonio, de los versos del 1 al 9. Y ahí veíamos la prerrogativa del Señor para aquellos que están casados, cuáles son los requisitos, cuáles son las responsabilidades que debe tener el esposo para con su esposa y viceversa. También estuvimos hablando del tema anterior, los consejos que se dan allí sobre el divorcio o esa cláusula permisiva que está allí, aún así procurando siempre mantenernos unidos. Hoy vamos a hablar esta última parte del capítulo 7 y lo vamos a dividir en 3 secciones. La primera sección son los consejos sobre la identidad cristiana, que todo parece indicar que es un tema que no tiene nada que ver con la idea de la familia, del divorcio, del matrimonio, pero en realidad está puesto ahí con un propósito muy importante para los creyentes y sobre todo cuando hablan del tema de la familia. Eso lo vamos a ver, estos consejos sobre la identidad cristiana en los versos 17 al 24. Después vamos a hablar sobre los consejos para la soltería, sobre la etapa de la soltería, versos 25 al 38, y por último, consejos sobre el nuevo matrimonio en los versos del 39 al 40. Hasta aquí hay que reconocer que es tan actual lo que Pablo nos está dando que muchos pudieran llegar a pensar que Pablo está escribiendo hace unas semanas atrás. ¿Por qué? Porque los conflictos que estaba enfrentando esta iglesia, los conflictos que estaba atravesando la iglesia en Corinto, tienen grandes similitudes con lo que nosotros atravesamos hoy. Una iglesia
que muchas personas vienen de diferentes contextos, que muchas personas vienen ya o casados o divorciados o con diferentes trasfondos culturales. Y eso estaba pasando en la iglesia de Corinto, que mucha gente venía con, no, yo siempre lo he hecho así. En mi casa siempre se hizo así. En nuestra ciudad siempre se aplicó así. Y la cuestión, mis amados hermanos, es que este capítulo 7, Pablo nos está describiendo cómo debe ser el matrimonio que honra a Dios. E incluso bajo ciertas cláusulas que llegara al divorcio, siempre debe estar el énfasis de buscar la reconciliación. Mis hermanos, hoy la familia está siendo atacada de tal forma que por todas las vías y en todos los lugares lo que más encontramos, y más en esta sociedad tremendamente perversa que tú y yo vivimos hoy, estoy hablando de la sociedad cubana, nosotros no vemos nada favorable en cuanto a la familia. No vemos nada favorable en cuanto a los lazos paternos, los lazos maternos, los lazos del hogar que deben ser fortalecidos en el Señor. No, para nada. Pero no esperes que alguien sin Dios pueda defender o pueda animar a que nosotros cuidemos lo que Dios nos ha dado para que cuidemos. Así que Pablo, después de hablar de consejos divinos sobre el matrimonio, sobre estas cláusulas del divorcio en los versos del 10 al 16, ahora introduce un subtema en los versos 17 y miren cómo comienza. Pero cada uno como en el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Miren, una ordenanza que aunque está dada por la boca del apóstol, evidentemente está supervisada por la revelación del Espíritu Santo. Así que no es algo que Pablo cree que está privado de la revelación, como algunos herejes dicen, como algunos teólogos liberales dicen, defendiendo diferentes connotaciones de revelación. Y Pablo está diciendo, esto es importante, mis amados hermanos, para todas las congregaciones. No solo para la iglesia local en Corinto, sino para todas las iglesias que estén cerca de Corinto e incluso todas las iglesias locales que se reúnan a lo largo, ¿verdad?, de todo Asia, Jerusalén y todo el mundo conocido para este momento donde está llegando el Evangelio. Tanto así que es importante esta aplicación para nosotros hoy. Por eso, la primera palabra que Pablo introduce aquí es una excepción de la regla, ¿verdad?, cuando dice los votos matrimoniales y habla por qué. Recordemos que hay 4 tipos de matrimonios que usan los corintios. Y cuando se habla de esos 4 tipos de matrimonio, hay un tema que afecta mucho a la iglesia y es el tema que está subyacente a esto. No es necesariamente el tema de la fornicación y la inmoralidad sexual, porque eso ya está esclarecido desde el primer capítulo, sino es el tema que dentro de la iglesia de Corinto hay todavía esclavos. Hay todavía personas esclavas que, aunque quieran ejercer algunas pautas con quién se van a casar, están sujetos en gran medida a sus propios amos. Hay también judíos. Hay judíos que están circuncidados por la ley de Moisés, han llegado a este lugar, están en la ciudad de Corinto, algunos de ellos seguían practicando el judaísmo, ahora conocen el Evangelio, y otros, aparentemente diciendo conocer el Evangelio, siguen practicando sus costumbres antiguas. Pero también entre los corintios hay algunos evangélicos que siguen con sus prácticas corintias, con sus prácticas de perversión. Y amado hermano, el apóstol ahora, no sé si logro yo mostrar esta secuencia del matrimonio, la cláusula del esposo, la esposa que tiene ese cónyuge incrédulo. Y ahora Pablo introduce un tema que dice, ¿qué tiene que ver esto? Tiene todo que ver. Porque después de esta sección, de los versos 17 en adelante al verso 24, es una sección donde Pablo está hablando de la identidad que debe tener el creyente. ¿Por qué razón? Porque cuando uno viene a Cristo, no puedes traer tu pasado contigo. No puedes traer tu tradición contigo. Y eso pasa en congregaciones locales. Que la gente viene a Cristo, pero dice, sí, pero a mí esto no me lo cambia nadie. La gente viene a Cristo, sí, pero yo sí no transo con estos temas. No, pero a mí nadie me puede decir sobre esto. Y hermanos, una de las señales de venir a Cristo es que el viejo hombre acaba de morir por completo. Y ya no vivimos nosotros, sino que ahora vivimos en Cristo. Y de esas cosas viejas, no solo que pasaron, sino que yo tengo que hacer que pasen. Cuando se trata de Cristo.
Y fíjense cómo el apóstol nos está diciendo en este primer verso que como el Señor le repartió, cada Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordena a todas las iglesias. Y miren el verso 18, cómo hace una pregunta. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? En otras palabras, ¿alguien fue llamado por el Señor siendo judío? Sí, hay judíos en medio de ellos. ¿Y cuál es el problema con esto? El problema no es que el problema no es de dónde Dios te llamó. El problema es a dónde Dios te llama y que tú quieras seguir donde Dios te llamó. Hermanos, hay mucha gente así en las congregaciones. Hay gente que han sido o están dando testimonio de ser salvos, pero siguen comprometidos con las cosas de este mundo. Siguen comprometidos con los sistemas de este mundo, con las formas de vida de este mundo. Y la cuestión es, si yo soy llamado en Cristo, yo debo entender que de donde Dios me sacó, no es como algunos dicen, no, yo no era tan malo. Es porque evidentemente tú no has entendido de dónde Dios te sacó. ¿Por qué? Porque al hombre le gusta hacer listas. Este era bandolero, era delincuente, era borracho. Mira de dónde Dios lo sacó. Aquel era mujeriego, homosexual, lesbiana, aquel era no sé qué. Mira de dónde Dios lo sacó. No, aquel era una buena persona, una gente de barrio, una gente muy solidaria. Es tan perverso como los otros dos que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque las listas de los hombres no dan más méritos o quitan menos méritos. Las listas de los hombres no sirven delante de Dios. Todos somos pecadores. Aún ese vecino que tú ves y es intachable, que la gente le gusta usar esa frase como, ay, si lo único que le falta es ser cristiano. ¿Por qué? Porque una mala enseñanza ha transmitido a la iglesia que ser cristiano es una persona intachable, sin inmoralidades. Ese es el resultado de ser cristiano. Alguien que va creciendo a la estatura del varón perfecto. Pero esa gente que usted ve por ahí muy solidaria, muy amigable, si no se arrepiente estará en el mismo infierno, junto con los ladrones, asesinos, violadores. Porque ante Dios, hermano, el parámetro de santidad, el parámetro que Dios ha establecido, ¿verdad?, para poder ser salvo, está en Cristo. ¿Y quién puede asemejarse ahí? ¿Qué persona, por muy moral, por muy llena de principios, cuando el principal principio es aquellos que dan la espalda a Dios y que están todavía en su condición de delitos y pecados, no clasifica, hermano? Así que ante la lista de los hombres, es tan malo y tan perverso, la peor persona que haya cometido toda cantidad, y yo sé que esto puede sonar un poco fuerte, pero tan malo es Hitler y todos esos perversos dictadores que han existido, como una persona de tu barrio que es muy íntegra, muy buena, muy cordial, con muchos buenos principios, pero no cree en el Señor. Lo único que le falta no es ser cristiano, le falta todo. Por la sencilla razón que ante Dios todos somos pecadores. No es que Dios dice, ay, mira, lo único que le falta soy yo. ¿Usted se imagina a Dios diciendo eso? Ay, lo único que le falta es tener a mi hijo que yo le entregué en la cruz del Calvario a morir por el pecador. Eso es lo único. Le falta todo. Entonces Pablo dice, ha sido alguien llamado siendo circunciso, ha sido alguien llamado siendo judío y se fue llamado siendo circunciso, es decir, aplicado por la ley de Moisés. Ahora escuche esto, porque esa circuncisión, ¿quién la estableció? ¿No fueron los hombres? Fue el mismo Señor que lo legisla en la ley de Moisés. En otras palabras, cuando nosotros entendemos el judaísmo, y hemos hablado de esto en numerosas ocasiones, en nuestro seminario, cuando hablamos de la asignatura de judaísmo, la vemos desde dos perspectivas. Una es judaísmo como la raíz de nuestra creencia, de la fe cristiana. ¿Y por qué eso no está mal? Porque todo el Antiguo Testamento, incluso la gran parte del Nuevo Testamento, nos está hablando de la promesa que Dios le dio a los patriarcas para que por medio de esa simiente y de esa línea judía viniera Jesús. Pero también en nuestro seminario estudiamos judaísmo como secta falsa. ¿Por qué? Porque lo que comenzó como las raíces brotó en el Evangelio, el cumplimiento está en Cristo, y ahora los judíos necesitan también a Cristo. No se salvo por ser judío, aunque algunos pueden pensar esa atrocidad. No se puede ser salvo por simplemente decir mi padre es Abraham. Ese conflicto lo tuvieron con el Mesías. Nosotros somos hijos de Abraham, ustedes son hijos del demonio, porque tienen al Mesías, y Abraham habló de mí.
Y Abraham recibió la promesa de parte de mí. Así que ahora hay personas en la iglesia de Corinto que están diciendo, bueno, nosotros tenemos una buena historia. Nosotros tenemos una excelente historia. Y Pablo dice, ¿alguien fue llamado siendo circunciso? Que se quede así, ya, tranquilo, no pasa nada. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? ¿A quién se está refiriendo Pablo en este segundo grupo? Bueno, a la gran mayoría de todas las personas que están en Corinto, que son gentiles, gente que no estaban dentro del pacto. Entonces, cuando nosotros vemos esta imagen, dice el apóstol Pablo, no se circuncide. ¿Por qué Pablo introduce esta cláusula? Recordemos cuando la iglesia comienza a crecer enormemente en el libro de los Hechos, hay algo que provoca el concilio de Jerusalén. ¿Cuál fue el tema? Dice que había algunos fariseos allí que de pronto comienzan a decirle a fariseos, escuchen, que dice que ellos creían, algunos fariseos que habían creído en el Señor, no sé hasta qué punto habrían creído o no, pero esa gente estaba dentro de la iglesia y de pronto empiezan a enseñar, en la iglesia de Jerusalén, la sede, empiezan en Jerusalén a enseñar, hay que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser, fíjense, no para ser judío, porque si tú me dices para ser judío está bien, para ser salvo. Concilio de Jerusalén, se reúnen todos los obispos, en este caso los apóstoles, con los hermanos que estaban en diferentes lugares llevando el evangelio, Pablo, todo, cuando vemos todos estos hermanos que vienen, el conflicto es que no se está diciendo si el judaísmo es provechoso o no. Lo que se está diciendo es que todo lo que apuntó a Cristo no es suficiente ahora por sí solo. En pocas palabras, Cristo ya no es suficiente para ser salvo. La circuncisión y la ley de Moisés, con más de sus 600 mandamientos, 603 algunos han enumerado, son necesarias para hacernos creyentes. Imagínense, Pablo está predicando a los gentiles, Pedro y los apóstoles están todavía en Jerusalén, se está enseñando, pero viene un grupo a establecer una de las cosas más peligrosas para la iglesia del primer siglo, y era que la salvación era por la ley de Moisés. Mis amados hermanos, usted puede decir lo que quiera, pero escúchame, nunca la salvación fue por las obras de la ley. Todo el Antiguo Testamento, quizás alguien dice, y es la pregunta que nos gusta debatir con los estudiantes siempre en el seminario, ¿cómo se salvaban la gente en el Antiguo Testamento? Busque un solo versículo, busque uno solo que diga que se salvaban por las obras de la ley o que se salvaban por medio de la ley, y creo que dejaría de predicar, por la sencilla razón que Gálatas es el que está explicando esa misma tergiversación con una iglesia que estaba regresando al judaísmo, y siempre apunta la ley a Jesucristo. Incluso cuando los judíos mataban el cordero, era un acto de fe. ¿Por qué? Porque ellos decían, si este cordero es degollado, su sangre nos limpiará. Pero literalmente ellos sabían que ese cordero no iba a limpiar nada. Pero Dios decía en su palabra que ese cordero los estaba limpiando del pecado. ¿Y eso qué cosa es? Mato este animal, pero creo lo que Dios dice en su palabra. Eso es fe. Por eso que Juan, cuando viene Jesús, dice, este es el cordero, el que nuestros padres por cientos de años han matado, el que los sacerdotes o el sumo sacerdote le ha dado muerte por propiciación del pueblo. Este es el cordero. Entonces ya con Cristo no necesitamos seguir matando corderitos. Como también en Cristo no necesitamos circuncidarnos. Como también en Cristo no necesitamos guardar la ley de Moisés. ¿Cuánta gente tiene gran conflicto hoy con si el Shabbat, que los cristianos debemos guardar Shabbat? Hermanos, todas estas cuestiones rituales, todos estos mandamientos, hablar del Shabbat, del sacrificio, de la circuncisión, todo eso, dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, era sombra. La sombra no es la esencia, sino que apunta hacia la esencia, y la esencia solo puede ser Cristo. Yo no sé usted, pero nosotros, como iglesia de Cristo, en el Señor, guardamos toda la ley. En el Señor. Si yo me paro acá y comienzo a decir, hermanos, a partir de ahora vamos a ponernos un talit,
Y para orar vamos a ponernos ahora la equipa, los hombres, las mujeres se van a empezar a cubrir porque esa oración no está llegando, y vamos a empezar a reunirnos ahora en el Shabbat, vamos a cambiar al sábado porque entendemos por la Biblia, y esta es la única forma en que podemos ser salvos. Hermano, tendríamos que entonces volver a la carta de los Gálatas y darnos cuenta que ese problema lo tienen muchas personas, y al igual que los Gálatas hoy. Cada vez que yo escucho una iglesia, una congregación que dice rescatemos las raíces hebreas, se me ponen los pelos de punta. ¿Por qué? Porque a menos que tú seas judío, que tienes toda esa herencia judía, aún así cuando llega Cristo, tú no tienes por qué seguir circuncidando a nadie. Tú no tienes por qué seguir guardando el Shabbat, tú no tienes por qué sacrificar un animal. Es como que alguien diga, no es suficiente, matemos un cordero para sacrificio de nuestra familia. ¿Por qué no lo matamos? Porque ya el cordero fue sacrificado. Porque Romano nos dice que el fin de la ley o el cumplimiento de la ley es Cristo. Él la guardó completa para que yo en Él pueda ser santificado. Entonces Pablo dice, viene alguien siendo circunciso, que se quede así. Pero la idea que se queda así es que un hombre, cuando está circuncidado, no puede cambiar la opción de estar circuncidado. ¿Qué es lo que está diciendo verdaderamente Pablo cuando dice que se quede así? Es que no ponga ninguna de estas ideas de la circuncisión a otros. Es decir, que ese como está, ya no pasa nada. Pero viene alguien que no está circuncidado, tampoco pasa nada. Y uno haría la pregunta, bueno, pero si el Señor fue el que estableció la señal de la circuncisión. Si el mismo Dios en un momento casi mata a Moisés y a su hijo, ¿recuerdan? ¿Recuerdan ese texto? Cuando viene Moisés, está regresando del desierto y Séfora se pone para que no lo mate y circuncida a su hijo. Porque era señal. Señal. Pero hoy no vivimos de señales. Hoy vivimos en Cristo, completos en Cristo, suficientes en Cristo. Y es una iglesia evangélica. Esta es una iglesia evangélica donde entendemos que si el centro no es el evangelio, y no significa que uno diga vamos a adornar un día y vamos a poner un candelabro, vamos a poner una menorá, no sé, porque es bonito. Está bien, pero a partir de ahí hay un grave peligro en que alguien diga, si no encendemos la menorá, la luz de la Torá, la luz de Yahweh no estará entre nosotros hoy. No, porque Jesucristo es la luz del mundo, es nuestra luz suficiente, y en Él no hay oscuridad en cuanto a la palabra del Señor. Así que cuando Pablo está hablando de este conflicto que ya en Jerusalén se había desarrollado, la circuncisión o la incircuncisión nada tienen que ver con la fe cristiana. Ojo con esto. Dice el apóstol, los gentiles y judíos son iguales a los ojos de Dios. Pero eso a veces pasa en la congregación, como alguien dice, no, yo llevo 40 años en la iglesia. Eso no te hace mejor que nadie. No, pero yo he estado muchos años como líder. Yo he estado muchos años en un ministerio. Eso no te hace mejor que nadie. En la iglesia, tú no tienes créditos por encima de los demás. Privilegios, si puedes tener más que los demás. ¿Qué privilegio? El que estés más involucrado en el servicio del Señor. Pero es un privilegio que tú le estás sirviendo más, mientras hay otros que todavía están luchando o están orando para que el Señor muestre en qué área pueden servir a la iglesia. Pero eso es un privilegio, no que te hace más grande que los demás. Así que el apóstol en este verso, lo que nos dice, verso 19, la circuncisión nada es. ¿Cómo que nada es? Sí, porque Dios la puso temporal. Para cuando llegara Cristo, incluso Él se lo explica a otra iglesia, y le está diciendo la circuncisión que va desde la del corazón. ¿Cómo ocurre la circuncisión del corazón? Para que usted sepa, si usted es salvo, usted está circuncidado en el corazón. Porque la señal del prepucio en el hombre era para, en cualquier momento, un judío quería dar testimonio de que le pertenecía al pueblo de Israel, tenía que mostrar sus partes íntimas. Estoy circuncidado. Pero el creyente, para demostrar que somos salvos, simplemente tenemos que vivir el evangelio y mostrar quiénes somos, y la gente dirá, ese hombre o esa mujer evidentemente es salvo. Hermanos, la iglesia de Cristo, estamos viviendo un tiempo de tanto entretenimiento, tanta gente en las congregaciones, y hace muchos años atrás, algunos más ancianos recordarán
Cuando en el 59, el 60, que se recrudeció la persecución a los evangélicos, ¿cómo quedaron las iglesias, Lali? Muchísimo. Eso era una iglesia con 50 gente, eso era avivamiento. ¿Por qué? Porque mucha gente tuvo que decidir, o Cristo o la universidad de mis hijos, o Cristo o el trabajo no sé qué, o Cristo o ser vanguardia en qué sé yo. Eso lo hizo este país. Y damos gracias al Señor porque la iglesia, el remanente de Jesucristo, siempre estuvo ahí. Sus menos, pero estuvieron ahí. Pero hoy que cualquiera te dice, no, tú puedes ser de la seguridad, tú puedes ser de partido, tú puedes ser de no sé qué, tú puedes ser de qué sé yo, no importa, tú puedes ser todo eso y a la vez ser evangélico. No, tú puedes creer en esto, tú puedes creer en lo otro y a la vez ser del evangelio. Entonces ahí las iglesias así. Pero si llegara la persecución, si al pastor de ustedes lo metieran preso por empezar a predicar a Cristo y algo así, dice, espérate que ya se puso serio. Ahí es donde se va a definir quién es quién. Porque yo hoy sé cuál es mi testimonio por lo que el Espíritu testifica en mi vida, y tú también. Pero hay mucha gente que simplemente viene y se sienta en la congregación cada domingo porque es que es un ambiente bonito. Es porque esto es una vida agradable. Oye, las canciones aquí me encantan. Es peligroso, sumamente peligroso, cuando alguien entra a una congregación y ya sea en los cánticos o en la predicación, en algún momento no se siente mal. ¿Por qué? Porque si es alguien que está en pecado y lo que adora la iglesia y lo que predica la iglesia y lo que enseña la iglesia, si no es el evangelio, entonces todo el mundo se siente bien. Hermanos, los hijos de Dios, en muchas partes del servicio, en muchas partes del momento de oración, hay algo que toca nuestro corazón. ¿Por qué? Porque todos estamos luchando contra el pecado. Entonces cuando el apóstol Pablo está diciendo el que la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. Pero lo interesante es que algunos dicen, no, pero guardar los mandamientos de Dios, y en los mandamientos de Dios está la circuncisión. Pero no, ahora no está hablando de guardar toda la ley de Moisés, sino de guardar los mandamientos del Señor en Cristo. Y ojo, cuidado, porque el hecho de que nosotros no nos circuncidamos no significa que en la ley del Señor está no robarás, está no matarás, está no chismearás. Así que lo que hemos cumplido en Cristo es todos aquellos ritos ceremoniales que apuntaban la salvación por medio del Cordero. Y fíjense cómo el apóstol sigue diciendo en el verso 20, cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Y ahora introduce algo importante. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Por qué? Claro, hoy nosotros, gracias al Señor, ya no tenemos la esclavitud, pero en el momento que Pablo escribe esto, todavía la esclavitud está latente. Ahora, Pablo, más que provocar una rebelión civil, por el evangelio estar en el centro de la iglesia y ser el centro del ministerio apostólico, Pablo dice, mira, si eres esclavo, quédate así. ¿Por qué? ¿Usted se imagina que Pablo dice, todos los que son esclavos, vamos, rebélense? ¿Qué iba a ocurrir primero en la iglesia? ¿Qué iba a pasar con las iglesias locales? Porque todos tenían esclavos. Lo que iba a pasar era que los romanos iban a entrar a esos lugares, y con los amos iban a entrar a esos lugares, iba a crear un conflicto civil. Y el evangelio que se podía predicar abiertamente, ahora sería un obstáculo el no poder reunirse en ningún lugar. Aunque eso más adelante pasó, que la persecución se acrecentó. Pero es interesante cómo incluso Pablo le escribe a un esclavo, o escribe una carta de un esclavo escribiéndole al dueño. ¿Por qué? ¿Es acaso eso una pregunta que nos diría, ¿Dios está a favor de la esclavitud? No, evidentemente no. Incluso Abraham Lincoln, uno de los mayores propulsores a abolir la esclavitud desde los Estados Unidos, ustedes saben, desde este país, y después fue corriéndose por muchos lugares, y en otros lugares ya había ocurrido, no podemos negar la historia. Él lo hizo bajo principios cristianos, porque se consideraba un hombre temeroso de la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo, en mi humilde opinión, que es muy similar cuando Jesús al inicio de su ministerio está predicando, sana a alguna persona y le dice, no lo hables en público, ve al sacerdote, dale testimonio a ellos. Pero al final de su ministerio dice, vayan y prediquen y hagan discípulos a todas las naciones. Era una cuestión de tiempo. Ahora no es provechoso tocar este tema, llegará su momento. Pasa lo mismo con la esclavitud en la Biblia.
que está ahí. Y más que decir, esclavos, sublévense, es esclavos, quédense en esa condición y recuerden que en Cristo nosotros somos libres. Ahora, ¿qué pasa? Que también había amos cristianos, porque no todo el mundo era esclavo, también había gente muy pudiente en las congregaciones que ellos mismos tenían esclavos. Ahora fíjense cómo el apóstol dice, si fuiste llamado en esa condición, tranquilo, tranquilo. Si te puedes liberar, procúralo. Verso 22, porque en el Señor, el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, dice, liberto es el Señor. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo, esto es temporal. El sufrimiento que hoy tienes es temporal. Lo que atraviesas hoy es temporal. ¿Y cómo haríamos una aplicación hoy? Porque yo sé que aunque a mí algunas personas me tienen tildado de no sé cuántas cosas, ojalá siempre escucharan esta parte. Nunca esta iglesia va a animar a una sublevación civil. Nunca nosotros vamos a animar a alguien a tomar armas o a hacer actos vandálicos porque somos pacificadores. Pero el hecho de ser pacificadores, no somos chicharrones de un sistema diabólico. No podemos serlo. Cada cosa en su lugar. Oro por mis gobernantes, es un mandato bíblico. Reconozco que son unos perversos. Es una simple observación. Pero yo no oro para que todos nuestros gobernantes sigan tomando tantas medidas desastrosas como lo hacen. ¿Por qué las toman? ¿Por qué son tan desastrados? Porque le dieron la espalda al Creador, al Dios de toda sabiduría. Y siguen un sistema que va contra Dios. No existe sistema contra Dios que dure siempre. Pero la iglesia sigue orando por su nación. Hermano, yo no sé usted, pero yo amo determinantemente esta patria. Porque la palabra patria, viniendo del griego pater, familia, esta es mi tierra. Pero no estoy de acuerdo con ninguna de esas payasadas que separan. No, venga, que todos creemos en el mismo Dios. No importa, vengan los evangélicos, vengan los católicos, vengan los musulmanes, venga todo el mundo. No, eso es ecumenismo diabólico, satánico, que termina en el infierno. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo manda al infierno? No. Porque no se puede servir a dos señores. El que vive para Dios no solo lo profesa. Y esto no es acto de guapería. Esto no es guapería evangélica. Esto es definición cristiana, hermano. Si usted ama al Señor, usted tiene que ser un testimonio aquí, pero también ahí en el trabajo. Si usted es jefe, bueno, los hermanos que tienen algunas responsabilidades como jefe en su trabajo, sabe cómo funciona. Sabe cómo es que siempre a los jefes, a los que están en lugar de influencia, le dicen, no, espérate, tú tienes que ser no sé qué, tienes que tener este carnet, tienes que tener esos códigos. Hermano, ahí donde usted está, de testimonio de Cristo que solo Él salva. Porque en un mundo tan mentiroso, y para nadie es un secreto que nuestro país los últimos 60 años vive de fachada. Todo es apariencia. Viene una visita desde la escuela. Viene una visita, vamos rápido, rápido, rápido. Pero muchachos, tú sabes que barran el aula, que barran no sé qué. Y la visita sabe que eso es una fachada, pero la visita es parte de la fachada. ¿Por qué? Porque la hipocresía en nuestra sociedad se formó como algo de ¿qué? Educación formal. Esa es educación, la hipocresía. Pero nosotros como iglesia somos salvos por el Señor para en medio de todos los trabajos que nosotros estamos, en áreas seculares que nosotros estamos, allí mostrar a Cristo como el único que puede dar salvación y el único que puede transformar esta sociedad. Muchos de nuestros hermanos, mucha de nuestra gente amada tomó la decisión de irse y emigrar. Que Dios les guarde, que Dios les guarde. Eso es una decisión personal. Pero aquellos que todavía estamos aquí, que el Señor también nos guarde a nosotros a ser fieles en este tiempo de tanta miseria. Que Dios nos guarde a seguir en su palabra, siendo fieles nosotros y también nuestros hijos. ¿Alguien dice amén? Así que Pablo entiende que no puede llamar a la iglesia a una sublevación, sino que los deja en el tiempo de muestren a Cristo. Dice verso 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. La paradoja es que al final estamos como esclavos. Los esclavos, dice, tranquilo, que ustedes en el Señor son libres. No de esa esclavitud, pero sí del pecado. Y los que eran libres, dice, ustedes en el Señor igual están esclavos. La cuestión es que se trata de Cristo. No de nuestras pertenencias, no de nuestra trascendencia, no de dónde venimos,
no de qué es lo que hemos traído cuando llegamos al Señor. Es que en el Señor, más que nuestra condición o nuestro trato social, hermano, te das cuenta que en la iglesia local, aquí no se te pregunta cuánto es tu salario, cuánto cobras, si tienes más o menos dinero, si aportas o aportas menos a la iglesia, no. Porque como iglesia local entendemos, que aunque en los últimos años la biografía de los cubanos somos humildes, más humildes, extremadamente humildes, por ahí anda la cosa, aún así, el Señor no viene por el que tiene más, por el que sabe más, del Señor es su iglesia. Por eso es que nadie puede sentirse, ni debe sentirse menospreciado, y mucho menos alguien sentir o hacer sentir a su hermano menospreciado. En el tiempo de candidato a los nuevos miembros, una de las cosas que le decíamos a nuestros hermanos y compartíamos con ellos, es que cada uno de ellos, aunque hayan venido de otras congregaciones, por supuesto, congregaciones evangélicas, y hayan venido de esos lugares, no son menos entre nosotros. Cuando tenemos este discipulado, porque entendemos que ellos son tan importantes, y el día de mañana, ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, junto a los nuestros, estarán proclamando igual a Cristo en este lugar. Pero no es que aquí hay una clase. La clase es los que lleven 20 años, por favor, tienen estos privilegios. Los que lleven 15 años, tienen esto. Los que pueden ofrendar o aportar más dinero, tienen esto. No, hermano, aquí es la iglesia del Señor. Y es mucho más que palabra. Por eso cuidado con poder menospreciar, o que pase por tu mente saborear la idea de menospreciar. No, pero si esto no sabe. Claro que sí, que nosotros damos gracias al Señor. Cada vez que veo a Gladys, a esa viejita ahí, digo, Señor, gracias. Porque cuando ni mis padres todavía pensaban en nacer, bueno, evidentemente yo no voy a pensar en eso, pero cuando ni los padres de ellos pensaban en concebirlo, ella estaba ahí, sirviendo al Señor con sus batallas, con tantas cosas, con tantas pruebas, pero estaba ahí. Y uno dice, gloria a Dios por esas canas, por esos hermanos en medio nuestro que han servido al Señor por tantos años. Pero ella es una de las que sabe que es una bendición en medio nuestro, de inspiración para los más jóvenes, para aquellos que dicen, he comenzado en el Señor. Oye, tú no sabes, pastor, las batallas que tengo. Pregúntale a ella después de 80 años. Pregúntale, ¿por qué razón? Porque no se trata de nosotros, se trata de quién nos sostiene. En medio nuestro hay tanta gente con tantas batallas, con tantos testimonios y tantas historias tristes. Y lo que nos une es el Evangelio de Cristo, y no eres más ni eres menos por cómo llegaste hasta aquí. Somos supremamente bendecidos porque hasta el día de hoy el Señor nos sigue guardando en sus brazos. Así que el apóstol, este tema, hablando de la identidad cristiana, está diciendo, no se trata de tu descendencia, no se trata de tu trascendencia. En el Señor debemos entender, y lo dice el verso 23, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Amados hermanos, Pablo le está hablando a los corintios algo que ellos veían normalmente en las plazas, casi todos los días. Y es que en las plazas, en la plaza de Corinto, en el Agora o en el Ágora, que era el mercado principal, de ahí viene la palabra mercado, se vendía todo tipo de cosas, pero también se vendía gente. Y el que daba el mejor precio se llegaba al esclavo que más le gustaba. Y Pablo dice en un contexto que en esta iglesia había gente en esa congregación que habían sido comprados por un precio, y otros que habían comprado ellos mismos a otros esclavos. Y le está diciendo, por precio fuiste comprado. La pregunta es, ¿a qué está haciendo referencia Pablo aquí por precio? ¿Qué precio? Solo puede ser el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Cuando decimos la sangre, bueno, ahorita veíamos una canción ahí hermosa, dice, sangre que me purifica, sangre que me da la paz. Ahora, eso no es misticismo. No es como alguien dice, ya una vez en Cristo, ay no, Señor, ahora mismo rodéame con tu sangre. No, eso fue una vez y para siempre. Donde nosotros cuando fuimos salvos porque su sangre aplacó la ira de Dios que venía sobre mi vida. Y Pablo dice, por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. En otras palabras, hermano, en una ocasión le dijeron a Charles Spurgeon, la reina de Inglaterra, ¿por qué
no aceptas un puesto conmigo en la Cancillería? Y él le mandó a decir, es que no me gustaría rebajarme de ser pastor en la iglesia del Señor, hijo del reino del Señor, predicador de la palabra del Señor, a ser canciller de Inglaterra. No quiero rebajarme tanto. Hermano, cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo, el orgullo está a un lado, porque el orgullo es una falsa percepción de quiénes somos y qué tenemos. Es una falsa percepción. Pero cuando estamos en Cristo y entendemos quiénes somos en Él, somos perdonados, hermano. Yo no sé usted, pero cuántas veces a nuestra mente vienen esos errores, o incluso en el día a día cometemos fallas y nos atormenta esa idea que le hemos fallado al Señor. Pero recordemos cuál fue nuestro precio. ¿Cuál fue nuestro precio? Nuestra seguridad está en Cristo. Y aunque nuestro concilio cree la idea de una posibilidad de apostasía, creemos que en Cristo y estando aferrado a Cristo es imposible perderlo. No puede ocurrir. ¿Quién es el que se pierde? El que está practicando pecado, el que peca de tal forma que le ha dado la espalda a Dios y no quiere saber de Dios. Pero tenemos tanta bendición de poder estar en una iglesia donde por la palabra del Señor somos moderados, donde la misma Trinidad está a favor nuestro. Amado hermano, esas falsas teologías que andan por ahí estableciendo inseguridad a la gente. Ay, si ahora mismo el Señor viene, yo no sé si me voy o no me voy. Hermano, en Cristo estoy seguro, porque Él puso sus méritos en mí. La palabra dice que su espíritu da testimonio a mi espíritu. Por eso que cuando veo algunos textos que hablan de tener cuidado en mi vida cristiana, de tener cuidado porque hay ejemplos de gente que se apartó por completo y apostató de la fe, eso no me da inseguridad, eso me da paz, porque sí, Señor, gracias porque tú me sigues sosteniendo. Gracias porque tú me sigues guardando. Gracias porque tú no me dejas. Gracias porque tú me amas y me sostienes cada vez que fallamos. Recordemos que aun cuando fallamos, hay un Padre amoroso que en la cruz del Calvario entregó a su Hijo para que nos siga dando fuerza, hermano. Por eso es en Cristo y solo en Cristo que está nuestra seguridad. Que dice amén. Así que, mis amados hermanos, fíjense cómo el apóstol está introduciendo el tema. Dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Esta primera sección nos está haciendo a nosotros pensar qué ocurre en nuestras vidas con el Señor. ¿Qué ocurre cuando Cristo está en nosotros? Decía un autor llamado Fanny J. Crosby, bendita seguridad, Cristo es mío. Que anticipo de la gloria divina, heredero de la salvación, comprado por Dios, nacido del Espíritu, lavado en su sangre. Amado hermano, la fuerza más grande que puede tener la iglesia del Señor se va a encontrar en Cristo. Yo no sé usted, pero hay momentos en que mi fe flaquea. Hay momentos en que las dudas me atormentan. Hay momentos en que la crisis... Todos saben que hace 2 meses mi familia pasó la peor crisis de todo el tiempo que he estado como pastor. Y en medio de toda esa tormenta, yo recuerdo que aun cuando corría lágrimas por mis ojos, decía, Señor, tú seguirás siendo mi Dios. Tú eres mi Dios a pesar de que ahora no te veo, no te siento. Pero no se trata de verte o sentirte, se trata de creerte. Hermano, vivir por fe es vivir para el Señor en sea cual sea nuestra circunstancia. Por eso cuando Pablo está hablando de nuestra identidad, nosotros hemos hablado en esta sección. Uno dice, pero el matrimonio, pero bueno, el divorcio. ¿Cómo Pablo introduce esta sección aquí? Porque tú no vas a valorar el matrimonio si no entiendes cuál es tu identidad en Cristo. Porque no vas a valorar tu soltería si no entiendes cuál es tu identidad en Cristo. No vas a valorar vivir con todas tus fuerzas para Dios si no entiendes cuál es tu identidad en Cristo. Hermano, entre tantas religiones falsas, el único Dios verdadero vino a nosotros. Usted no encontró a nadie. Fuimos hallados por Él. Cuando a veces usted recorre algunos videos o las redes sociales, usted dice, ¿cuántas religiones hay hoy? ¿Cuántas existen hoy? ¿Cuántas creencias hoy? Y en medio de todas ellas, Pablo introduce, mas en Él fuimos comprados por precio.
Así que Pablo, después de hablar de la identidad, ahora va a hablar algunos consejos acerca de la soltería. Los versos del 25 al 38, voy por algunas secciones. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. ¿Por qué Pablo está diciendo no tengo mandamiento del Señor? Como lo establecimos desde que comenzamos el capítulo 7, él está recurriendo a la enseñanza que Jesús dio en su ministerio. Y enseñanzas que Jesús dio en su ministerio no fueron tan exhaustivas por la sencilla razón de que él está estableciendo la iglesia. Por ejemplo, en temas anteriores vimos que Jesús habló sobre la cláusula de fornicación como permisión para el divorcio, pero no habló qué pasaba o qué podía pasar cuando un creyente con su pareja incrédula y el incrédulo ya no quiere o no consiente en vivir con él y comienza el proceso del divorcio. Jesús no habló de eso. Por eso Pablo, que también por la revelación del Señor lo está complementando la historia, ahora en este tema él dice, bueno, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor porque Jesús en su ministerio terrenal no habló de este tema y Pablo ahora por revelación lo está complementando. Dice, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Esa frase, la necesidad que apremia, ha sido fuertemente discutida, porque algunos creen que esa necesidad que apremia tiene que ver con la situación que apremia en el matrimonio cuando hay tantas pruebas. Otros creen que esa necesidad que apremia tiene que ver con un conflicto específico que estaba pasando una persona en ese momento. Y otros, y yo me inclino más por esa idea, piensan que tenía que ver con una situación crítica que ha ocurrido en la ciudad que de alguna forma puede afectar a aquellos que están pensando en casarse. Ahora, el problema con esto es que cuando Pablo dice, por causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está hablando, miren, lo importante que es saber que el matrimonio es mucho más que sexo. El matrimonio es mucho más que estar dos personas juntas. El matrimonio involucra compromiso, pero el matrimonio también involucra provisión. Tuvimos hace unos 2 semanas una vigilia con jóvenes de nuestra congregación y una de las cosas que les compartía a muchos de estos muchachos, porque todos pasamos por ahí, era ¿cómo saber si estamos preparados para entrar en una relación de noviazgo pensando en la relación del matrimonio? Y algunos de ellos se reían porque yo les decía, ¿cuántos de ustedes cuando van al baño descargan? ¿Cuántos de ustedes se lavan las manos? ¿Cuántos de ustedes cuando abren el refrigerador lo cierran? Si usted no hace eso, usted no está preparado, no para el matrimonio, usted no está preparado ni para enfrentar un noviazgo. Por la sencilla razón que usted primero tiene que madurar. Usted tiene que crecer, volverse responsable. Porque un hombre que ha sido toda su vida el niño de mamita y papito, cuando entra al matrimonio, una de las cosas que debe entender es que ese cordón umbilical se cortó. Y ahora él tiene que salir a buscar para su casa. Y como están las cosas hoy, el apóstol está diciendo, por la necesidad que apremia, bien le sería al hombre quedarse como está, pero ojo, aquí no termina la palabra del Señor para que no se asusten los solteros. Dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procure soltarse. Es decir, estaba casado, no busque por supuesto el divorcio. Está libre de mujer, ya sea por la soltería, por la viudez o por alguna situación crítica que ha llevado al divorcio. Dice, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo lo quisiera evitar. Pero esto digo, hermano, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen y los que lloran como si no llorasen. Miren la forma poética en que Pablo está diciendo, la vida es pasajera, es muy corta. Y los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. En otras palabras, lo que está haciendo el apóstol es, piensen bien el paso que van a dar. Piensen bien la decisión que van a tomar, por la sencilla razón de que si usted está soltero
y usted se da cuenta que todavía hay cosas en su vida que usted tiene que tener a cuenta con Dios, tanto en la parte espiritual como en la parte material, espere un poco. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces por falta de consejería, de consejos sabios, de hombres piadosos, de familias piadosas que puedan ayudar a los solteros a decir, mira, vamos a orar por esta situación. A ver, yo sé que en Cuba es prácticamente imposible que tú le digas a alguien, cómprate una casa y después te casas. No, le estás diciendo que no se case. Está diciendo, mira, ni piensen en eso. No, que quiero casarme. Está bien, dale, cuando tengas la casa viene. Nuestro contexto es tan complicado, pero aún así, hermano, el principio bíblico permanece ahí. Es cierto que a veces los novios tienen que vivir por una etapa en casa de los padres, pero ese no debería ser la medida para siempre. ¿Por qué? Porque al final cada uno de nosotros debemos entender la importancia de el hombre ser proveedor de su hogar, de su esposa y sus hijos, y la mujer ser ayuda idónea de su hogar para su esposo y para con sus hijos. A veces es difícil, por supuesto, no voy a entrar aquí en detalles si estaría mal, no, hay veces que no queda otra y aún así hay que ir por esa línea, pero siempre procurando algún momento poder tener su parte solo. Solo aquellos que han pasado por ahí podrán testificar y decir, pastor, evidentemente es lo que dice la palabra y la vida y la Biblia lo ha demostrado. Necesitamos un lugar a solas. Ahora, lo que Pablo nos está mostrando acá, dice, verso 32, quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Miren qué consejo tan importante para la soltería. Dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¡Ojo! Porque esto puede ser interpretado mal. Aquí no está diciendo que ser soltero es mejor. Y algunos solteros dicen, es verdad, pastor, es verdad que no es mejor. Algunos quisieran decir, no, que ser casado es mejor. Bueno, tampoco es mejor. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Está diciendo que todo tiene su tiempo. Y en todo momento hay prioridades. Y cuando uno es soltero, el mandato y la enseñanza es, aprovecha tu soltería. No quemes tus etapas. Hay veces que en el tiempo, miren, cuando uno está casado, uno recuerda esa etapa de soltería y uno dice, Señor, gracias por ese tiempo que me permitiste aprovechar al servicio a ti. Y cuando nosotros vemos lo que Pablo está diciendo, dice, el soltero tiene cuidado de cómo agradar al Señor, pero el casado de cómo en este mundo agradar a su mujer, pero el casado también agrada al Señor. No está diciendo que no lo hagan. Pero la etapa de soltería, hermanos, es una etapa que no es una etapa de condenación. Tu etapa de soltería es una etapa que Dios te está regalando la oportunidad de servirle todavía con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque tú puedes estar el día entero predicando en la calle, puedes regresar a tu casa y no comer nada. Pero si tú eres proveedor de tu casa, trata una parte de ese día a predicar, pero provéela a la casa. Porque si no tendrás que predicar después cuando llegues a tu casa, a tu esposa. Y hacer llamado a arrepentimiento y todo, arrepentirte tú en este caso. Porque hay prioridades. ¿Es un privilegio servir al Señor en la etapa de cuando uno está casado? Claro que sí. Pero en la etapa de soltería, más que perder el tiempo, lo mejor que pueden hacer nuestros solteros, los jóvenes que están acá y aquellos hermanos que no tan jóvenes, es aprovecha esta fase de tu vida para estar más agarrado y aferrado a las cosas del Señor. Porque si Dios en su voluntad te dará el regalo de volverte a casar, Dios se encargará de ayudarte a tomar las decisiones correctas en el tiempo correcto mientras aprovechas esta etapa. Porque ahora estás de a lleno para agradar al Señor. Llegará el momento en que ese de a lleno para agradar al Señor, tendrás que agradar también tu familia, porque si no, no agradas al Señor. Y fíjense cómo entonces dice la palabra del Señor. Asimismo hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahora Pablo pasa al otro sexo y está diciendo lo mismo. Ahora, ¿dónde está la parte triste de esto? Que a veces hay jóvenes que en la soltería hacen de todo en la iglesia, se casaron y se olvidaron de las cosas del Señor. Eso está mal también. Porque si Dios me dio el privilegio de servirle mientras era soltero, ahora tengo un gran privilegio de servirle junto a mi familia. Hay momentos
en que uno debe hacer un stop y decir, ¿cómo estoy sirviendo hoy al Señor? Sea soltero, sea casado. ¿Cómo estoy viviendo hoy para el Señor en cuanto a este tema? Dice Pablo 35, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos. Esto no es una trampa, dice el apóstol, sino que es algo provechoso para su vida, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Y ahora aquí viene un verso que a muchas solteras le ha chocado por mucho tiempo. Dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Ahora, yo soy padre de 2 hijas. Mi primera sensación como padre es, serán mías para siempre. Pero si el padre de quien es hoy mi esposa hubiese pensado así, yo no hubiese sido tan bendecido de tenerla a ella y de tener esas 2 princesas. Entonces, es algo que está sujeto a uno, por supuesto. Pero yo creo que aquí una de las cosas o las aplicaciones más prácticas que nosotros podemos tomar es, por supuesto, muchachas, escuchen siempre el consejo de sus padres. Porque hay momentos que los padres te van a decir, este no es el momento. Todavía hay que hacer esto. Aunque los padres siempre van a ver a sus hijos chiquiticos. Hay un momento en que los hijos crecen. Y Pablo está diciendo, si prefieres retenerla, que no se case, hace bien. Pero si prefieres que se dé en casamiento, hace bien. En otras palabras, en un contexto donde todavía quedaba algo de la trascendencia donde los padres casaban a los hijos, Pablo le está dando el consejo de los padres juegan un papel fundamental en esto. Por eso, padres, pidamos siempre al Señor sabiduría para poder aconsejar a nuestros hijos sabiamente. Porque para los padres que están acá, qué privilegio tan grande cuando nuestros hijos deciden pasar el resto de sus días con alguien que es temeroso del Señor. Pero para eso estamos llamados nosotros a presentarle el Evangelio y modelarle el Evangelio a nuestros hijos. Así que cuando Pablo nos está diciendo esto, los padres que están acá, sigamos siendo sabios y temerosos del Señor, porque yo no estoy orando porque mis hijas no se casen. Yo estoy orando porque mis hijas puedan tener un esposo que sea temeroso del Señor. Porque yo sé que cuando mis hijas tengan un esposo temeroso del Señor, una de las cosas en las que uno va a poder tener paz es que cuando alguien ama al Señor por encima de todas las cosas, no va a traicionar, no va a pegar, no va a hacer daño, por la sencilla razón que el hombre que teme a Dios trata todos los días de su vida mostrar el amor de Cristo por su iglesia, que es el mandato que tenemos los casados. Y por último viene la sección que el apóstol nos da para aquellos que han enviudado y deben o pueden volverse a casar. Verso 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera. Pero hay una cláusula aquí. No es con quien quiera. Es con quien quiera dentro de la siguiente cláusula. En el Señor. En otras palabras, mis amados hermanos, yo sé que esto es un tema bien fuerte. Porque entre nosotros pueden haber varios que ya en el mundo sufrieron un divorcio. Y ahora dicen, no, es que ahora la siguiente relación y qué pautas voy a tener. Y Pablo está hablando de esa mujer que ha quedado viuda y dice, usted puede volverse a casar, pero lo más importante es que sea en el Señor. Amados hermanos, yo creo que este es un principio que debería incluso hasta correrse a las jóvenes y a los jóvenes, porque algunas mujeres quedaban viudas todavía siendo jóvenes. Y para eso, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, hay algunos textos que están legislando esto sobre las viudas. La mujer viuda queda libre, por ejemplo, Romanos 7, del 1 en adelante habla de este tema. 1 Timoteo 5:14 habla de las viudas más jóvenes que pueden casarse, pero dice, pero que sea en el Señor. Mis amados hermanos, en el mundo no hay nada que buscar. Hermanas que estén aquí, no seas tan necia de decir, es que yo lo voy a convertir. Tú no eres el Espíritu Santo.
Es que lo único que le falta todo. Es que él respeta que yo vaya a la iglesia, él no respeta nada. Porque si no respeta a Dios, no respeta ni tu vida, ni el matrimonio, ni los santos. Es que es tan lindo. Ahí es donde está la cuestión. Que cuando el gusto comienza a dominar, los principios se pasan a un segundo plano. Y no vas a ser ni la primera, ni la última. Que cuando dice, pero es que él es cristiano, o es que ella es cristiana, al final siempre terminará mal. Fíjense la diferencia cuando ya tú viniste a Cristo con una pareja no creyente, que Pablo nos dice que no se divorcie, pelea por el Señor. Pedro, en 1 Pedro 3 lo mencionamos, dice, por tu testimonio puedes ganar a tu esposo, porque ya viniste en esa condición. El problema es que viniste a Cristo, o estás en Cristo soltero o viudo. El Señor que diseñó el matrimonio tiene para ti una bendición en el marco matrimonial, pero va a ser con uno de sus hijos, no va a ser con un incrédulo. Amados hermanos, una de las grandes mentiras es, aunque ella no es creyente, trataré así de salvar su alma. Estás dejando que tus gustos físicos, que tus deseos carnales vayan por encima de la enseñanza bíblica. Incluso algunos hermanos aquí, hermanas aquí, podrán decir, aunque yo en mi juventud cometí ese error, nunca le aconsejaría a un hijo que lo hiciera. ¿Por qué? Porque además que porque aunque alguien dijera, no, pero que a alguien le funcionó, pero el mandato bíblico es con tal que sea en el Señor. Dios bendice el matrimonio para los solteros en el Señor bajo sus parámetros. Así que después de ver cada uno de estos elementos, dice Pablo, pero a mi juicio más dichosa será si se quedara así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo, aunque habla de casarse o no casarse, él termina. Y fíjense cómo todo este capítulo que nos ha llevado 3 domingos tiene 5 divisiones que marcan pautas importantes para nuestra vida. Concluyo con ella. El consejo divino sobre el matrimonio. El consejo divino sobre el matrimonio es que tu deseo es para tu cónyuge. Busca cómo agradarle, busca cómo complacerle, cómo guardarle, cómo disfrutar el matrimonio y el sexo en ese plano. El consejo divino en cuanto al divorcio, versos 10-16, aunque el incrédulo puede iniciar el proceso del divorcio y tú estás llamado a estar en paz, aún así procura que eso no ocurra. Porque todavía, mientras ese esposo no creyente o esa esposa no creyente está a tu lado, todavía hay oportunidad de que por medio de ti el evangelio le cambie el corazón. Consejo divino sobre la identidad cristiana, la primera sección que vimos hoy. Hermanos, en Cristo no vale de dónde venimos, vale a quién venimos. Sobre la soltería, aprovecha esta etapa para agarrarte y aferrarte al servicio al Señor. Y mientras más te aferras al Señor, más te estás preparando para ser un esposo que ama a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Mientras más te aferras al Señor, joven, más te estás preparando para ser una esposa que ama a su esposo como la iglesia espera por Cristo. Y los consejos sobre el nuevo matrimonio, aquellos que han enviudado, aquellos que han pasado por una situación dolorosa del divorcio, con tal que sea en el Señor, espera, porque el Señor premia a sus hijos. Pero aquellos que deciden no hacerlo, también tienen esa permisión de parte del Señor. Pero sobre todas las cosas, ¿cómo la iglesia de Corinto adoptó este texto? Tantos matrimonios diferentes entre ellos, tantas formas de divorcio, tantas formas de matrimonio. Se trata de qué postura vas a tomar hoy. A los casados, hermanos, sigamos aferrados al Señor. A los solteros, sigan aferrados al Señor. A los viudos, sigan aferrados al Señor. A los que están casados nuevamente, sigan aferrados al Señor. Los errores del pasado ya no podemos recuperarlo y volver atrás. Ahora nos toca de hoy en adelante, de nuestra vida en Cristo en adelante, decir, Señor, ayúdame para no caer nuevamente
en esas cosas que me alejan de ti, en esas cosas que atentan contra la santidad de la familia, la santidad del matrimonio, la santidad también en el área de la soltería, la santidad en el área del noviazgo, que es una etapa que espera por la santidad del matrimonio. Amados hermanos, mostremos a Cristo, porque en medio de la iglesia seguirán problemas, seguirán batallas, e incluso aunque no nos guste, pueden seguir personas luchando contra lo que dice la palabra y llegando al divorcio, llegando a violentar los límites. Pero como iglesia de Cristo estamos llamados a seguir peleando la vida cristiana y mostrar el evangelio en nuestros corazones y en nuestra familia. Quiero que hagamos todos una oración. Padre, mi vida está en tus manos. Mi familia, Señor, está en tus manos. Esta tu iglesia local, Señor, está en tus manos. Ayúdanos a los casados, a los solteros, a los viudos, Señor, a aquellos que han vuelto a casarse, aquellos, Señor, que hoy atraviesan por ese dolor de haber sufrido, Señor, los embates de malas decisiones. Pero nosotros sabemos que en Cristo, Señor, tú haces nuevas todas las cosas. Los errores del pasado, Señor, tú los perdonas y nos ayudas hoy a tomar decisiones sabias en Cristo. Nuestras vidas están en tus manos y gracias por tu consejo divino. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Si hay alguien en medio nuestro que no te conoce, rogamos que tu Espíritu Santo muestre, Señor, el convencimiento que necesita para ser salvo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.